quiero que el día de hoy podamos llevarnos algo. Y es poder despertar a la realidad de la esperanza que tenemos en Cristo, que nos produce un verdadero descanso. ¿Sí? Despertar a la realidad. Y hay una necesidad urgente al comenzar a despertar. Y quiero ponerlos un poco en contexto. Y hay un dicho que probablemente ustedes se sepan, pero necesito comenzar a hacer algo. Necesito que yo hoy día voy a predicar, pero ustedes tienen que predicar conmigo. ¿Sí? Entonces, si vamos a predicar, predicamos juntos y va a ser la mejor prédica que hayan escuchado. ¿Por qué? Porque hay corazones ardientes que quieren escuchar su palabra de Dios. No escuchar a la persona que está al frente, sino escuchar la voz de Dios. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, hay un dicho que lo vengo escuchando creo que de toda mi vida. Y seguramente tú también lo has escuchado. Dice, camarón que se duerme. Correcto, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Oigan, y la semana pasada justamente nos fuimos con unos amigos, unos amados amigos a la playa. Estuvimos pasando un tiempo y conversamos un montón de cosas. Pero estábamos acostados un rato en la arena y dije, wow, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y tengo una anécdota bastante particular de mi niñez, que estaba en un río. ¿Sí? Acá está mi familia, no me dejan mentir. Estaba en un río bañándome así peladito, no me acuerdo, puede ser unos 8 años. Y yo estaba ahí pajareando como no estaba en mí. Y adivinen qué pasó en ese río. Me llevó la corriente. Me acuerdo tanto que mi hermana cogió, como, ahí ella se convirtió no sé, en guepardo, qué sé yo. Vine, y me cogió, rágate, y me sacó de ahí. Pero me di cuenta que efectivamente, cuando nosotros nos dormimos, ¿verdad? Nos vamos a lugares que probablemente no debemos estar. ¿No se han dado cuenta que cuando uno se duerme de forma espiritual, cuando uno no está en el sí, cuando uno no está consciente, probablemente uno se va a lugares donde no debería estar? ¿Les ha pasado? O sea, el único que ha hecho tantas locuras en la vida, dice, wow, aquí donde estoy, realmente no debería estar aquí. Aquí con estas personas no debería estar aquí. Totalmente. Haciendo estas cosas no debería estar aquí. Totalmente. Y nos dejamos llevar por la inercia de la vida, terminando en lugares donde realmente nunca quisimos estar. Wow. ¿Cuántas personas de ustedes han estado en lugares que nunca quisieron estar? Sucede. Y nos sucede a todos realmente. Hay lugares que nunca quisimos estar porque hemos estado dormidos, porque nos hemos dejado llevar por la corriente. ¿Cuáles son esas corrientes en tu vida que simplemente te han llevado a lugares donde no tuviste que estar? Es para pensarlo. ¿Cuándo fue la última vez que te dejaste llevar? Ahora piensa esto. ¿Cuántas veces te has sentido agotado, aunque duermas bien? Muchas veces, ¿verdad? Es como, estoy dormido, pero no estoy descansado. ¿Sí? Tengo el sueño acumulado. Muchas veces hemos dicho, tenemos el sueño acumulado. ¿Realmente tenemos el sueño acumulado? ¿Cuántas veces te has sentido abrumado, incluso cuando intentas descansar? Es fuerte. Y si estás dormido espiritualmente, es muy probable que estés agotado. Les digo una revelación del cielo. Cuando estás dormido, significa que tu cuerpo está agotado. ¡Wow! ¡Qué loco!, ¿no? Pero es una realidad. Tú duermes porque tu cuerpo necesita entrar en ese proceso, porque está agotado. Y la palabra dormir, estuve investigando un poquito, estaba haciéndole ver, y estaba viendo que en el latín la palabra es dormiré, y significa también estar inactivo.
Diga conmigo, inactivo. Señor, yo he entendido que el estar inactivo en la vida espiritual es estar muerto. Eso fue lo que Dios estaba hablando en mi vida. Y probablemente también está hablando a tu vida. Estar inactivo es estar muerto. Dormido espiritualmente es estar muerto. La verdad es que muchos vivimos cansados, no por la falta de sueño realmente, sino porque estamos espiritualmente dormidos. Wow. ¿Sabes lo que sucede cuando estás espiritualmente dormido? Porque estamos desconectados de la esperanza, atrapados en la rutina, cargados de preocupaciones y tratando de encontrar descanso en lo que el mundo está ofreciendo. Eso es lo que sucede cuando tú estás dormido, porque te dejas llevar por la corriente, porque estás completamente desconectado, estás completamente inactivo. Y les digo algo, cuando el alma no descansa en Dios, tampoco lo hace el cuerpo. ¿Quién tiene aquí gastritis? ¿Quién le duele los huesos, las rodillas? Sí, ¿verdad? Wow. ¿Quién dice que tiene el hígado graso? Wow. ¿Sabes lo que sucede? Probablemente nosotros estamos desconectados y nuestro cuerpo es el reflejo de lo que está pasando en nuestra alma. Y les voy a contar algo reciencito que nos sucedió en esta semana con mi amada esposa, que la tengo ahí sentada. Qué bella que te ves, realmente te ves hermosa. Nos fuimos a hacer un chequeo médico, porque bueno, a partir de que uno se casa, la esposa lo quiere tener muchos años de vida, pues no, imagínate, y nosotros que tenemos que tener una descendencia de mínimo 5, ¿sí, no? Esta es una pelea interna que tenemos ahí, estamos negociando ahí, pero bueno, ahí nos unimos los hombres para venir a hacer fuerza. Entonces, conversando con algunas cosas con mi esposa, fuimos a hacernos unos chequeos. Y en este chequeo nos iba a ser un examen bastante interesante. Nos iban a hacer como una radiografía de todo el organismo. De todo el organismo. Para poder detectar cuáles son los alimentos que nos hacen bien, qué es lo que es la situación actual del cerebro, del sistema cardiovascular, de todo eso. Y nos dimos cuenta que mi organismo no estaba tan bien. Y el de mi esposa tampoco no estaba tan bien. Y nos veíamos y decíamos, bueno, yo me veo bien, tú te ves bien, pero realmente no estaba tan bien. Y a lo que estábamos dentro de la consulta, una vez que nos hicieron todo un chequeo, nos hicieron pasar y todo, estaba ahí la doctora y estaba haciendo 43 páginas de informe. 43. Era interminable. La consulta por persona era de 1 hora. Entonces estaba revisando y llegó un punto donde estaban tocando el tema de las emociones. Y decía, bueno, ¿cómo te explico esto, Juan Andrés? Creo que te pasa esto y esto y esto, porque tu cuerpo está diciendo que te pasa esto. Y yo, wow, no le reveló ni carne ni sangre, definitivamente. Y efectivamente, les cuento la verídica. Estábamos manejando para esa consulta. Y le dije, Claudia, mira, necesitamos conversar. Cuando uno dice necesitamos conversar, la cosa se pone seria, ¿verdad? Es un tono totalmente diferente. Y estábamos conversando y le dije, mira, lo que pasa es que me sucede esto, estoy sintiendo esto, y me gustaría que hagas esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y Claudia estaba como que, uy, Dios mío, y íbamos a la consulta, nos hacen el chequeo, y la doctora dice exactamente lo mismo. ¡Qué locura! Y me di cuenta que efectivamente el cuerpo de nosotros es el reflejo de lo que está pasando en el alma. Y si está pasando esto en el alma es porque no estamos descansando en Dios, porque Dios dice que es nuestro descanso completamente. Y la verdad es que me dejó pensando muchísimo. Y comencé a decir, bueno, ¿cuáles son los síntomas de estar dormido espiritualmente? Y no sé si ustedes recuerdan que Moisés
no quería hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer cuando fue a sacar de la cautividad al pueblo de Israel de Egipto. Y le dijo, y bueno, Moisés se sintió así cuando Dios lo llamó y dijo, ¿quién soy yo para ir al faraón? Eso fue lo que dijo Moisés a nuestro amado Dios. Entonces, una de las características que yo veo que cuando estás dormido espiritualmente es que te sientes descalificado. Moisés se sentía descalificado. Y probablemente cuando tú estás dormido espiritualmente también te sientas así, completamente descalificado. No sé cuándo fue la última vez que te preguntaste diciendo, bueno, Señor, yo estoy yendo a la iglesia, pero aún así no me siento apto para esto. Todavía hay tantas cosas en mi vida que se deben de arreglar, pero yo no puedo venir y hacer esto aún, porque me siento descalificado. ¿Quién soy yo para hacer esto? ¿Quién soy yo para servir? ¿Quién soy yo para hacer esto? Pero justamente ese es un síntoma de cuando tú estás dormido, completamente dormido. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de Pedro? Que Pedro caminó con Jesús, vio milagros, vio prodigios, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Pedro? Lo negó 3 veces. Lo negó por completo. Pero Jesús le dijo que él quería que comience a pastorear su iglesia. Pero lo había negado por completo. ¿Y sabes cuál es otro síntoma? Cuando estás dormido no te sientes aceptado. Ni por ti mismo. Y yo entiendo que no te sientes aceptado después de venir y en teoría comenzar a negar lo que Dios te dijo. ¿Cuántos de aquí hemos recibido una palabra de Dios y no la hemos aceptado en nuestro corazón? ¿Cuántos Dios ha venido y nos ha dicho, yo quiero esto de tu vida, pero tú simplemente no estás caminando en lo que Dios te dijo acerca de eso? Y eso es lo que sucede. Comienza a pasar de que te diste cuenta que Dios te dijo algo a tu vida, pero no sucede nada más. Y cuando comienzas a caminar, cuando comienzas simplemente a recordar lo que Dios te dijo y ves que a lo mejor no es una realidad y tú comenzaste a seguir haciendo lo que tenías que hacer en el mundo, lo que estabas acostumbrado, comienzas tú justamente a descalificarte y no a sentirte aceptado. Y no sé si ustedes recuerdan la viuda de Sarepta, la que estaba ahí justamente con su hijo, que tenía apenas harina, tenía aceite. Y la viuda de Sarepta pensó que lo único que tenía era harina y aceite para morir. Pero Dios lo usó para alimentar a Elías y multiplicó sus recursos. Y muchas veces cuando tú estás dormido espiritualmente, piensas que no tienes nada que ofrecer. Porque dices, Señor, yo solamente tengo esto. No tengo nada más. Y cuando tú vienes y comienzas a entender que estar dormido también significa que sientes que todo se acabó y que los procesos también te están destruyendo. Entonces yo comienzo a pensar eso en mi vida. Digo, Señor, necesito que me hables fuertemente porque si yo estoy dormido, quiero saber dónde está pasando esto. ¿Cuáles son los síntomas que están sucediendo en mi vida? Y yo me he sentido descalificado por completo. Me he sentido totalmente que no estoy aceptado muchas veces. Me he sentido que simplemente ya estoy a punto de morir, que no tengo nada que ofrecer. Díganme si soy el único que se ha sentido en un momento así. Digo, Señor, necesito una intervención tuya. Necesito poder saber qué es lo que tú estás diciendo. Y vamos a Mateo 11:28. Ya, por fin, abramos la Biblia, por favor. ¿Sí? Mateo 28, ok, dice ahí. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas y yo los haré descansar. Y ahí seguido dice que mi yugo es ligero. Quiero irme al siguiente versículo, Efesios 5:14. Porque la luz hace todo visible, pero eso dice,
Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Hay dos versículos claves que he entendido en mi vida y quiero comenzar a entregárselos a ustedes. Dile a la persona que está a tu lado, despiértate. Pero dile en serio y con mucho amor, despiértate. Sí, porque ya estoy viendo que algunos se me están quedando dormidos, ¿ah? Se me tienen que despertar. Despiértate tú que duermes, dile. Y les digo una cosa. Estuve investigando y hay más de 100 ocasiones que Dios habla acerca de descansar y unas 50 veces que Dios está hablando acerca de despertar. Y dime algo, las personas que tenemos madre todavía, cuando nuestra madre nos dice una vez, la escuchamos, 2 veces venimos y es como que ya, ok, mamá. 3 veces, oye, ya mamá, ya está, ya me has dicho como 3 veces. Y 4ª, 5ª y 6ª vez y tu mamá viene y te dice, yo te digo esto porque soy tu mamá y te lo voy a decir todas las veces que necesites. Esa es una realidad. Y ese es el carácter de nuestro buen Padre, porque nos está diciendo más de una vez, oye, despiértate. ¿Sabes por qué está sucediendo eso? Porque hay un sentido urgente de comenzar a despertarse. Y un sentido urgente de entender acerca del verdadero descanso. ¿Por qué su palabra nos menciona descansar? Porque el mundo está lleno de actividades que quieren cansarte. Y adivinen para qué el mundo quiere cansarte. Para que estés agotado. ¿Y sabes para qué el mundo necesita que tú estés agotado? Para que estés inactivo. ¿Para qué? Porque el enemigo vino a tu vida para matar, robar y destruir. Necesitas entender eso. Porque si tú todavía vienes y estás dormido espiritualmente, déjame decirte que el enemigo te está acechando. Y no podemos permitirle eso. Porque lo que sucede es que en tu vida hay mucho más que eso. Mucho más que eso. Les digo algo, Jesús cuando dice, despiértate tú que duermes, no dijo simplemente, no duermas más. Jesús no dijo, no duermas más, dijo, ven, descansa. Como vimos en Mateo 11:28, ven, descansa, venid a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. ¿Saben lo que significa? Lo que he entendido en mi vida, que es venir y descansar, significa que una cosa es estar dormido y estar agotado y otra cosa es poder entrar en el descanso de parte de Dios. Son 2 cosas completamente diferentes. Cuando tú entiendes que cuando tú estás dormido, estás inactivo, entonces estás muerto. Pero entonces si yo estoy muerto, ¿qué hago? Tienes que despertarte. Por eso Dios te está diciendo, despiértate tú que duermes. Y el despertarse, dígame una cosa, ¿de quién depende? ¿De ti o de Dios? Porque dice, ¿a quién está diciendo despiértate? ¿Sí? Jamás Dios te dice, yo voy a venir a despertarte. No, te dice, despiértate. Porque esa es una acción que te corresponde a ti. Eso es un mensaje que estamos diciendo de espíritu a espíritu. Ven, despiértate. Haz lo que tengas que hacer para despertarte. Porque hay un mundo que necesita hombres y mujeres entendidos con lo que Dios está diciendo para poder escuchar y hacer. Él les digo una cosa, cuando tú estás dormido, dígame, ¿qué puedes escuchar? Absolutamente nada. Y Dios seguramente está sediento, está anhelante de poder hablar contigo. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste la voz de Dios? Y esa es una pregunta que me han hecho durante toda esta semana. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Pero yo no puedo venir y entender cómo un hijo o una hija de Dios no escucha la voz de Dios
Cuando entiendo que tú eres su hijo, tú eres su padre y hay una comunicación. Entonces solamente cuando entro en ese entendimiento que soy su hijo, porque ha llegado a mí la revelación de hijo y la posición de hijo, yo tengo la necesidad urgente de venir a escuchar la voz de Dios a mi vida. Y cuando escucho la voz de Dios, entonces es la evidencia de que alguien se está comenzando a despertar. Cuando tú comienzas a despertarte y comienzas a hacer lo que hay que hacer, vas a entender qué es el verdadero descanso. Vamos a irnos a Génesis 2. Javi, si me ayudas. Y para ponerlos un poco en contexto, y este es un versículo que ya se ha hecho parte de la casa, parte de la cultura de la casa. Dios vino y comenzó a hacer toda su obra maravillosa. Día tras día trabajaba para poder venir y hacer lo que hoy conocemos. Y fue el primer día, el segundo día, el tercer día, cuarto día. Terminó la creación. Y dice, así quedó terminada la creación de los cielos, de la tierra y todo lo que hay en ellos, ¿verdad? Cuando llegó el séptimo día, ¿qué día llegó? Wow, no es coincidencia que estamos hablando del séptimo día. El número 7. El número 7 significa el gobierno de Dios. Cuando a tu vida comienza a tener la revelación del gobierno de Dios, dice, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de su labor. Resulta, y entiendo cuál es el diseño que Dios tiene para mí, cuando entro en el gobierno de Dios que tiene para mí, solo en esa plataforma de entendimiento es que comienzo a ejercer conforme a eso y Dios puede venir y traer descanso a tu vida. Descanso a tu vida no significa que no hagas nada. Descanso a tu vida significa que haces lo que Dios te dijo que tienes que hacer. Y en ese momento es que tú realmente puedes descansar. Que es completamente diferente. Si en algún momento dijeron, no, es que yo te veo muy cansado, muy agotado, entonces date un break. Dijo, no, lo que yo tengo que hacer es venir y meterme con Dios para escuchar su voz y hacer lo que Él me dijo que hacer. Y en ese momento es que yo puedo venir y descansar. Os les digo una cosa, el padre deja de ser padre y en un momento dice, ¿sabes qué? Quiero descansar de mis hijos. Jamás. El padre sigue siendo padre. El hijo deja de ser hijo y dice en un momento, ya no quiero ser hijo. Jamás. El hijo sigue siendo hijo. Entonces no puedo ponerle un break a las actividades que estoy haciendo, si es que son dadas por Dios. Puedo venir y decirle, ¿sabes qué? Me levanto porque me he levantado. Al fin yo puedo ver y escuchar lo que Dios quiere hacer en mi vida para hacer definitivamente lo que realmente debería haber hecho. Solamente en ese instante ya tu alma comienza a ser sanada y tu cuerpo comienza a ser sanado. Porque lo que está en tu cuerpo es el reflejo de tu alma también, ya lo vimos. Y en ese momento que entra en el gobierno de Dios, hay verdadera sanidad, hay verdadera restauración. ¿Y quién quiere estar sano el día de hoy? ¿Quién quiere ser restaurado el día de hoy? ¿Quién quiere realmente todos esos problemas que tenemos en el sistema digestivo, en el sistema circulatorio, quiere ser sano el día de hoy? Entonces despiértate. Despiértate. Porque hay una promesa para aquellos que están despiertos. Hay una realidad espiritual para aquellos que se han levantado, para que puedan caminar en esa promesa, en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Wow. En Gálatas 6, Javi, no sé si lo tenemos, encontramos una realidad. Y hay una realidad en nuestra comunidad. Gálatas 6:2 dice, ayúdense a llevar las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo.
¿Sabes lo que sucede? Entendimos que nuestra cabeza, ¿quién es? Cristo. ¿Nuestra cabeza quién es? Hagan, eso es doctrina básica, ¿eh? Los voy a invitar allá. Nuestra cabeza es Cristo. ¿Y quién es el cuerpo? El cuerpo es la iglesia, completamente. Hemos aprendido que ¿dónde están justamente las llagas de Cristo? ¿En dónde? Ok, y por mis llagas han sido sanadas. Tus llagas van a ser sanadas porque perteneces al cuerpo. ¿Sí? Entonces esto es un llamado a que tú puedas entender que la comunidad está para sanarte. La comunidad está para abrazarte. La comunidad vas a encontrar ahí a personas que ya están despiertas y han entendido que el descanso es necesario, y en ese momento entra tu sanación. Pero si tú te desconectas, entonces ya no puedes pertenecer, porque tú decidiste salir de aquello que pueda ser una promesa para aquellos que permanecen en su cuerpo. Es necesario. Hechos 2:42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas y en la oración. Esto es fundamental, que tú comiences a entender que la comunidad, cuando hacemos comunidad, somos intencionales. Porque estas prácticas que estamos ahorita viendo acá, significa que todo esto vamos a hacer para que tú te mantengas despierto. Una vez que tú estás despierto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Justamente a poder darte la enseñanza de los apóstoles, a compartir el pan, a permanecer en oración, para poder entender que Dios está comenzando a hacer algo en la comunidad, una sanidad en tu comunidad. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en la casa para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. ¿Sabes lo que sucede? Que cuando comenzamos a despertar y nos introducimos en una comunidad, comienzas a disfrutar, comienzas a compartir, comienzas a sanar, comienzas a restaurar. Y el resultado de esto es que cada día el Señor agregaba en esa comunidad cristiana a todos los que iban siendo salvos. Descansar en Cristo también significa estar rodeado de una comunidad que te apoya, que te fortalece y te ayuda a cargar tu yugo. Así también se ve cómo podemos venir y descansar en una comunidad. Y quiero decirles, y quiero ir como caminando en las situaciones que nos están sucediendo en el día a día. Porque estamos hablando de despertar, estamos hablando de descansar, pero Juan Andrés, yo estoy siendo intencional en despertar, pero mi situación no se ve tan buena. Sigo teniendo problemas, sigo teniendo aflicciones, sigo teniendo situaciones que no puedo manejarlas por mí mismo. Probablemente hoy por hoy tú estás en problemadísimo. Puede suceder. Puede ser que tú estés a punto de venir y cometer un error grande en tu vida. Y has venido hasta el día de hoy con esa cuota de esperanza como el último paso que vas a dar para decirle: necesito que alguien venga y me diga, ¿sabes qué? Por ahí no es.
Y este es justamente un llamado para aquellas personas que están pensando en tomar decisiones. Te digo, ¿sabes qué? La mejor decisión que tú puedes venir y tener en tu vida se llama Cristo Jesús. Que esa sea tu fortaleza, que sea tu roca, que de ahí nadie te pueda bajar de esa realidad, de despertar, que aquel que viene y hace todo conforme a la palabra de todo bien para ti, lo podemos encontrar en Cristo Jesús. Que todo lo demás que te pueda estar alejando de esa realidad no vale la pena. Nunca vale la pena. No hay trabajo que valga la pena. No hay situación que valga la pena. No hay amistades que valgan la pena. Lo único que vale la pena en tu vida se llama Cristo Jesús. Cuando descansas, no significa que tus problemas se están yendo, sino ya no tienes malos problemas, sino buenas oportunidades. Diga conmigo, buenas oportunidades. Para que Dios, repitan conmigo, se manifieste en mi vida. Entonces ya no tenemos malos problemas, ¿verdad? Sino buenas oportunidades. ¿Para qué? Por supuesto, es la plataforma ideal para que Dios sea Dios y no sea por esfuerzo de hombre, para que nadie se gloríe. Entonces, benditos sean los problemas que al momento que tú comenzaste a despertar y a descansar en Cristo Jesús, comienzas a ver los problemas como buenas oportunidades. Ahora ponte ahí a pensar, ¿cuáles son las buenas oportunidades que tienes hoy por hoy, donde Cristo se puede glorificar en ti? Comienza a pensar, la verdad es que yo estoy a punto de hacer esto, pero ¿sabes qué? Hoy he entendido que esa es una buena oportunidad. Una buena oportunidad. Totalmente. Dile a tu lado, a la persona que está a tu lado, levántate. Tú que duermes. Es necesario levantarse. Diga conmigo, es necesario levantarse. Por supuesto que sí, porque nos espera justamente una eternidad maravillosa, maravillosa para aquellos que han decidido levantarse día a día, para aquellos que han decidido descansar. Oigan, apenas tenemos unos cuantos años aquí, pero qué eternidad grandiosa que tenemos junto con Él. Sí, ¿verdad? Entonces, hagamos que valga la pena estos años que estamos viendo acá. Hagamos que valga la pena, que situación por situación sea una buena oportunidad para que cuando nos encontramos con Cristo Jesús y decirle, wow, yo te mandé todas estas buenas oportunidades. Digo, sí, Señor, y yo vine y con tu cuerpo la pude solucionar, con tu mente lo pude solucionar, porque yo entiendo que soy un hijo que opera desde esa plataforma de entendimiento. ¿Sí? Mucha gente, y eso yo sé que ustedes lo saben, pero mucha gente quiere una vida sin problemas, pero Jesús sabemos que nunca nos prometió eso, ¿verdad? Jamás en la vida. Lo que Él nos ofrece es algo mucho mejor. Problemas que valen la pena. Diga conmigo, problemas que valen la pena. Problemas que producen fruto. Problemas que tienen un propósito eterno. Ahora hay una situación. ¿Tú sabías que tus problemas producen semillas? Vamos a ver Filipenses 1. Solo para ponerlos un poco en contexto, Pablo estuvo una temporada ahí encarcelado. Qué problema, ¿no? Imagínense, estar encarcelado. He tenido la oportunidad de conocer gente que ha estado encarcelada. Y créanme que es un verdadero problema. Es una situación complicada. Y Pablo estaba encarcelado. ¿Qué problema? Y Pablo estaba ahí, pero él continuó haciendo lo que tenía que hacer, porque él estaba despierto. Y ese problema era una buena oportunidad. Y comenzó a predicarle a tal cantidad de iglesias, estando en una cárcel, sin Facebook,
sin TikTok, para andar subiendo videos y todo. No. Y le comenzó a predicar a tanta gente. Y tiene un corazón tan agradecido. Porque la iglesia ahí de Filipos, ¿saben lo que hizo? Como Pablo pertenecía al cuerpo, el cuerpo de Cristo le mandaba, lo acompañaba a Filipos. La iglesia de Filipos lo acompañaba y cubría sus necesidades mientras estaba en la cárcel. Lo acompañaba. La comunidad, en serio, es sana. Gracias por pertenecer. Gracias por aceptar. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. ¿Adivinen en qué lugar? ¡Wow! Pues cada persona de aquí, incluida toda guardia de palacio, sabe que estoy encadenado, pero por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Quedémonos ahí un ratito, Javi, porfa. Tengo que repetirlo. Está poderosísimo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes, ¿saben qué? Significa que ahí en el lugar donde tú estás, en tu lugar de trabajo, en tu familia, en tu lugar de influencia, hay gente. Definitivamente hay gente que está esperando a hombres y mujeres despiertos en todo el tiempo para poder hacer lo que tienen que hacer, así como Pablo lo estaba haciendo. Dicen, todo, dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. ¿Cómo es eso que están anunciando el mensaje sin temor cuando tú estás preso? Y continuamos. Es cierto que en algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Les digo una cosa, cuando tú comienzas a venir y a despertar en la realidad de Cristo, te vas a dar cuenta que la gente quiere lo que tú quieres. Pero la gente también va a comenzar a tratar de imitar eso. Pero hay algo, no se puede imitar. El Espíritu Santo no se puede imitar. En lo absoluto. Hay personas que están utilizando el Evangelio de Cristo para uso propio. Y Pablo lo sabía. Pero ¿saben qué? Eso no impedía que se haga lo que tenga que hacerse. En lo absoluto. Continuemos. Pero eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. De modo que me gozo, dígale, me gozo. El gozo es importante. Porque cuando tú entras en el descanso del Señor, solamente entrando en el descanso del Señor, hay un gozo. Que significa a partir de entrar en la vida que quiere Cristo para cada uno de nosotros. No importa la situación que está pasando, Dios pone un gozo en ti. Digo, qué bueno estas buenas oportunidades. Qué bueno que estoy encarcelado. No, qué feo, ¿verdad? Pero él tenía el gozo porque entendía que había gente que lo estaba esperando en la cárcel. Porque díganme una cosa, si tú no vas a la cárcel, ¿quién les predica? Díganme, ¿quién les predica? ¿Quién de ustedes aquí ha ido a la cárcel a predicar? Entonces hay gente que está esperando que alguien venga y les predique. ¿O no es así? ¿O acaso ellos no merecen
que alguien levante su voz como un hijo de Dios y les predique. Porque probablemente estén encarcelados de cuerpo, pero tienen un alma que necesita ser restaurada. Y solamente va a ser logrado por aquellos hijos que despiertan a esa realidad y comienzan a hacer lo que tengan que hacer. Y que no van a estar sufriendo porque me toca ir allá, sino van a entrar en el verdadero descanso. Y en el descanso es que yo hago lo que tengo que hacer. Y dice, y seguiré gozándome. Continuemos. Javi. Porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo dará como resultado mi libertad. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con el valor por Cristo como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Diga, buen problema. ¿Qué problema el de Pablo? Dice, bueno, estoy encarcelado, ¿verdad? Y la gente está escuchando el mensaje, las buenas noticias. Y la gente está teniendo seguridad y confianza en este mensaje que a pesar de estar encarcelado, siguen avanzando. Pero por otro lado digo, oye, aquí bailas conmigo, en cualquier momento puedo venir y morir. Pero eso es ganancia. O también puedo venir y salir, pero también es ganancia. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué será? Porque esa es la mentalidad de aquellas personas que han comenzado a despertar y a entender algo que realmente vale la pena. Y déjame decirte que cuando despiertas a ese entendimiento, traes esperanza. Porque Pablo comenzó a traer esperanza ahí donde no había esperanza. Cuando despiertas comienzas a producir discípulos. Ustedes vieron ahí que hubo personas que venían y aumentaban su confianza, que se predicaba. Entonces una persona que despierta hace discípulos. Una persona que despierta amplifica el mensaje. No se queda el mensaje solamente en ti. Una persona que despierta produce gozo. Y el gozo es contagioso. ¿Ah? Me sonó la rima, ¿no? El gozo es contagioso. El gozo es contagioso. ¿Y saben por qué? Cuando comienzas tú a impartir ese gozo, vivir ese gozo produce comunidad. Cuando tú despiertas, inspiras a otros. Cuando tú despiertas, produces oración. Cuando tú despiertas, produces seguridad y produces esperanza. Cuando tú despiertas, produces honor. Tu situación produce algo importantísimo. Diga conmigo, unidad de espíritu y de propósito. Cuando tú despiertas, produce eso. Unidad de espíritu y de propósito. Porque todos comenzamos a despertar a la realidad espiritual que Dios quiere que tú comiences a entrar. Y una iglesia entendida, una iglesia despierta, entiende lo que está pasando. Y eso significa unidad de espíritu. Y el propósito es justamente accionar lo que Dios ya dijo acerca de esa situación. Entonces estamos frente a un buen problema. Digan conmigo, buen problema. Sí que es un buen problema, definitivamente. Y hay algo que los que ya tienen un tiempo en la comunidad
hay un lema de vida. Y quiero leerlo junto con ustedes. No, ese no es. Es el propósito es mayor que la vida. No hay problema. El propósito es mayor que la vida. ¿Sabes lo que significa? Que cuando entras en la unidad de espíritu y la unidad de propósito, entiendes para qué fuiste diseñado. Y cuando entiendes cuando fuiste diseñado, comienzas a salir de ti para cumplir por aquello que tú fuiste asignado. Cuando sales de ti, cuando hay unidad de propósito y unidad en espíritu, no hay feriado para aquel que ha entendido eso. No está, yo primero voy a descansar para después venir y estar sirviendo. No, no existe eso. Dice, yo entiendo lo que Dios quiere que haga y comienzo a hacer. Cuando hay unidad de espíritu y de propósito, hay una iglesia que está comenzando a movilizarse por aquellos que están perdidos. Hay una iglesia que está entendiendo que mi vida debe reflejar a Cristo. Y cuando refleja a Cristo significa que yo voy a ir con las compras que Dios me dijo para tal persona. Decirle, el Señor me dice que esto es para ti. Eso sucede. Cuando comienzo a entender la unidad de espíritu y de propósito, tu vida no vuelve a ser la misma. Tu vida ya no te pertenece. Para que tú puedas venir y convertirte en la iglesia para aquellos que no siquiera vienen a una banca. Cuando tú comienzas a entender la unidad de espíritu y de propósito, entiendes que solamente esto es nuestro lugar de entrenamiento, pero lo que está pasando en la calle es inminente y tú tienes que hacer algo por ahí. No necesitas venir y tener un ministerio de evangelismo para hacer lo que te tocó hacer. Lo que necesitas es convertirte en una persona, en un hijo de Dios que se despierte, que descanse en Cristo Jesús para hacer lo que Dios te mandó a hacer. Y me encanta porque leemos la Biblia y veo realmente historias que no es que terminaron bien para el mundo, pero terminaron bien para Cristo, que es lo que vale la pena. 100%. Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Esteban murió apedreado, completamente apedreado. Y en el momento que comenzaron a coger y apedrearlo, dijo, Señor, no tomes en cuenta esto. Wow. Pablo, ¿dónde estaba? Encarcelado. Encarcelado. Pedro crucificado. Santiago decapitado. Felipe colgado. Porque ellos entendieron que el propósito era mayor que la vida. Y les digo una cosa, la muerte de los mártires es la semilla de la iglesia. Cuando un mártir se muere, significa que está dejando semilla para más iglesias, porque ni la muerte pudo separar la obra de Cristo, pudo parar eso, ¿no? La muerte de una persona entendida en el evangelio, la muerte de una persona que ha comenzado a despertar y descansar en Cristo, entiende que tiene un buen problema como Pablo. Estaba en la cárcel y no es impedimento lo que suceda. Y no les digo, oigan, quiero que se mueran. No, no les digo eso. Sino que entren en el entendimiento de lo que realmente vale la pena. De lo que realmente vale la pena. Una vida que inspira es una vida que multiplica. Filipenses 1. Vamos al 29. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio,
de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir. Y hay un sentido de urgencia al despertar. Y les pongo esto porque si tú entendiste que Cristo es lo que vale la pena, sufrir por Él es un privilegio. Es un verdadero privilegio. Durante esta semana he tenido la oportunidad de conversar con diferentes personas. Y hay una parte en la Biblia que me comienza a impactar tan grandemente, que es que aquel que ama mucho es porque se le ha perdonado mucho. ¿Qué es lo que está impidiendo a tu vida que ames mucho a aquellos que están perdidos? Probablemente no ha habido la revelación en tu vida de lo que se te ha perdonado. Pero es necesario entender la magnitud y la profundidad de que tiene Dios con cada uno de nosotros para poder entender que el amor es lo que comienza a ser utilizado para alcanzar a aquellas personas. Y el amor también se expresa en el sufrimiento por Él. Y eso lo saben muy bien los padres. Saben muy bien los esposos y las esposas. Que cuando dicen que el amor es sufrido, no viene desde un corazón que está cabizbajo, sino viene de un corazón repleto de amor, que está dispuesto a darse por completo. Y muchas veces salir de sí para la otra persona. Esa es una realidad. ¿Y saben qué? Cristo se dio por cada uno de nosotros. Y hemos hablado acerca de despertar, hemos hablado acerca de descansar, pero ¿para qué? ¿Para qué? Quiero que ustedes puedan ver un video que dura apenas 1 minuto, pero necesito que ustedes presten mucha atención a esto, porque este es un mensaje realmente urgente. El video. ¿Se dan cuenta? Porque es un mensaje urgente. Porque estamos hablando que tu mensaje depende de la vida o la muerte de una persona. Dios se maneja por medio de sus hijos. Que mientras tú estás aquí sentado, disfrutando de aires acondicionados, hay gente que se está muriendo sin conocer de Cristo. Y si esa gente conoce a Cristo, saben que a pesar de su muerte es un buen problema, porque tendrán una eternidad. Pero ¿qué pasa por aquellos que se mueren sin conocer a Cristo? ¿Qué pasa por aquellos que todavía están dormidos y no conocen a Cristo? Esa es la realidad que está pasando el día de hoy. Y la iglesia que despierta entiende esa realidad que estábamos viendo. Entiende por qué es un mensaje urgente. Porque estamos dependiendo de la vida y de la muerte de las personas por medio de lo que Dios quiere hacer en ti, para que tú de una vez por todas
hagas lo que tengas que hacer. Que dejes simplemente esa pasividad espiritual para convertirte en lo que Dios dijo que hagas y seas. Para que sea justamente de impacto. Ustedes vieron las estadísticas. El cristianismo es la religión más fuerte del mundial, pero hay gente que se muere sin conocer a Cristo. ¿Qué es lo que tú puedes hacer el día de hoy? Lo primero que puedes hacer es comenzar a tomar una decisión de despertarte. Despierta de tu zona de confort. No te pertenece. Y haz lo que tienes que hacer. Comienza a descansar en la voluntad del Señor como nunca antes. Y haz lo que tienes que hacer. Porque una vida que hace lo que tiene que hacer es una vida que inspira. Es una vida que multiplica. Y necesitamos hombres y mujeres entendidos que estén dispuestos a ser amplificadores de mensaje para multiplicar este mensaje para aquellas personas que están perdidas, para aquellas personas que están dormidas en todo el tiempo. No es que yo vengo y tengo un horario para simplemente hacer esto, sino que tu vida es esto. Cuando tu vida es el Evangelio de Cristo, tú te levantas y te duermes sabiendo esta realidad. ¿Cómo hago para que uno más conozca el Evangelio? Y Pablo la tenía clara y decía, están entrando en confianza de poder venir y tener las buenas noticias de parte de Dios. Las buenas noticias. Y se alegraba con el sufrimiento. Porque sabía que estaba participando en la realidad de Cristo. Y cuando participas en la realidad de Cristo, el reino comienza a avanzar. Y no avanza solamente porque abriste tu boca, sino avanza porque entendiste que tú eres el mensajero que Dios utiliza donde tú estás con poder de Dios. Porque esto no se queda simplemente en palabras bonitas y punto. El mensaje de Dios es un mensaje con poder para tu vida, con poder de sanidad, con poder de restauración. Esa es la realidad que está pasando. Vamos a Romanos 13:11. Todo esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten. Digan conmigo, despierten. Despierten. Porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creíamos. Saben que hay frutos de salvación, ¿verdad? Esos frutos necesitan ser vistos y se necesitan comenzar a distribuirlos en aquellos hijos e hijas de Dios. Pero cuando no tengo este entendimiento, me quedo dormido. Y si te quedas dormido, no duermes como deberías haber dormido. No trabajas, no cultivas y por ende no cosechas. Y hay algo que hay que comenzar a entender. El enemigo está acechando tu vida cuando tú te quedas dormido. Mateo 13:25. Esta es la parábola donde comenzamos a ver cómo Jesús comienza a explicar acerca de la semilla, la buena semilla que está en ti. Dice, pero aquella noche mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierba mala entre el trigo y se escabulló. ¿Qué estaban haciendo los trabajadores? ¿Qué estaban haciendo? Wow. Significa que si tú estás durmiendo,
viene justamente el enemigo a sembrar hierba mala en el trigo. Y ahí se va. Por eso necesitas estar despierto para que nadie siembre esa hierba mala. Cuando tú te mantienes despierto, te mantienes descansado. Porque haces lo que tienes que hacer.